Bienvenidos a Del Sector Campo, tierrita fértil para que germine la esperanza. Alfredo, regala, ¿eh? Sí, buenos días a todos. Sí, me quedé tildado pensando la esperanza, ¿no? La esperanza que tenemos, creo que muchos argentinos, muchos más de los que algunos creen, de que el gobierno recapacite después del brutal golpe que le pegó no solamente al campo, sino al país, con esta vuelta otra vez al cierre de las exportaciones. Y digo otra vez porque ya son 15 años que nos separan de un día aciago para el campo argentino, cuando por marzo de 2006 se decidieron cerrar las exportaciones. Y ahora vuelta otra vez, y entonces uno ya no entiende nada, ¿no? Hemos vivido días, yo como no sabía cómo calificarlos, si tristes, realmente no sé qué decirlo. Pero nos ha pegado muy fuerte a todos, porque se vuelven a cometer los mismos errores y vamos a tener los mismos resultados, porque si hacemos algo una vez y salió mal, no tenemos por qué pensar que esta vez va a salir bien, porque es exactamente lo mismo que se hizo hace 15 años atrás. La sensación que tenemos después de todo esto es que hay una pérdida de confianza, y eso difícilmente va a costar ¿Cómo pasó entonces? Claro, bueno, ¿dónde se centra esta pérdida de confianza? Primero en el costado productivo, que es quien debe generar una oferta que hoy no tiene la Argentina, lamentablemente, para abastecer como quisiera el Estado, tanto al consumo interno como a la exportación. Pero también hay una pérdida de confianza en los que nos compran, en los importadores de carne, con lo que cuesta hacerse de clientes que nos compren como venía comprando a la Argentina, sobre todo el año pasado, y lo que veníamos viendo en este 2021. Allí es donde dinamitamos la confianza e hipotecamos justamente esta esperanza de la que hablábamos recién. Viralizaron en muchos sitios la palabra del presidente de la Nación, cuando hace muy poquito hablaba de lo importante que era sostener las exportaciones para que creciera el país, el ingreso de divisa y todo lo demás. Parece que es otra persona la que nos habló hace poquito para decirnos que se cerraban las exportaciones. Realmente insólito, nos sorprende a todos, y lo peor, que sorprende al mundo, que está azorado, porque también lo dejamos al mundo con las manos vacías, ¿no? Le íbamos a mandar carne y no se la mandamos. El daño está hecho, ojalá se pueda revertir más temprano que tarde. En Del Sector Campo empezamos de esta manera, con Malena de los Ríos y estos títulos. Bienvenidos, y ahora sí vamos a ver un panorama, los principales títulos del sector agroindustrial. Y el primer título tiene que ver con la carne, con el abastecimiento. Como ven en pantalla, ¿va a haber o no va a haber carne en las carnicerías la semana próxima? Bueno, en un contexto donde el presidente Alberto Fernández decretó el cierre de las exportaciones de carne y la posterior medida de fuerza que tomó la mesa de enlace, lo cierto es que se presenta un interrogante en las carnicerías para la próxima semana. ¿Qué es lo que dice la industria frigorífica del consumo y el sector de Matarifes? Bueno, advirtieron que de seguir esta medida de fuerza seguramente se registren faltantes en las carnicerías. El segundo título tiene que ver con el nuevo paro de los puertos en el Gran Rosario, y lo cierto es que los trabajadores portuarios reclaman que los vacunen contra el COVID-19. Esto es de acuerdo al aumento de casos a nivel exponencial de COVID-19 y también la pérdida de varios compañeros. Hay que tener en cuenta un dato, y esta medida realmente afecta al tráfico del puerto, pero este concentra el 80% de las exportaciones de granos a nivel nacional. Tercer título, vamos a hablar acerca de la localidad bonaerense de Castelli, y es que el asado lo conseguís a 399 pesos. El municipio va a empezar a ofrecer en distintas carnicerías un programa de ventas de carne que va a ofrecer descuentos de hasta 50% en los cortes emblemáticos para los argentinos, como lo es el asado. Esta medida se conoce dentro del contexto que mencionábamos en la primera noticia, el cierre de exportaciones y la medida de fuerza de la mesa de enlace. Y el último título tiene que ver con el mercado porcino en China, y es que reapunta su producción. El gobierno chino asegura que si bien en lo que va del año
se registraron tan solo 10 brotes de la peste porcina africana. Todos ellos fueron aislados, corridos. Entonces, no hay afecciones a nivel regional. Ahora, el Ministerio de Agricultura chino lo que adelantaron fue que los esfuerzos dirigidos a la estabilización en su mercado del cerdo van a continuar de manera intensa. Estos fueron algunos de los títulos en Del Sector Campo. En Del Sector Campo, Alfredo, tenemos el placer de recibir a Ignacio Ostera, economista, editor de economía del diario BAE. Y la entrevista en este caso a Ignacio es tratar de entender algo que está en boca de todo el sector ganadero en este momento. Aparecieron estas pseudoempresas exportadoras haciendo el famoso rulo, que derivó, entre otras cosas, en el cierre de exportaciones de carne vacuna, aprovechando, entre otras cosas... que le dio por lo menos pie al gobierno, claro, para encontrar una excusa para cerrar las exportaciones. Efectivamente, ahí está el anclaje argumental para entender una decisión de estas características. Pero que lo hubo el tema del rulo, y queremos ver cómo se arma o cómo se hace para armar una empresa paralela, si así se llama técnicamente esto, fuera de la Argentina y aprovechar el diferencial cambiario. ¿Cómo estás, Ignacio? Gracias por recibirnos. Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? Muy bien. Bien, todo muy bien. ¿Ustedes? Nosotros Gracias muy a bien, ustedes. compartimos tu nota, nos pareció muy interesante y nos gustaría conocer un poquito más en profundidad de qué se trata todo esto, cómo se hace todo esto. Bueno, es una de las típicas, digamos, de este tipo de jugadas que en general ocurren cuando hay un desdoblamiento cambiario, ya sea de iure o de facto, ¿no? Como se dice, de una cosa legal, o que, bueno, uno pone un cepo, entonces después empiezan a aparecer dólares alternativos, como tenemos ahora, y todos bien conocen. Cuando uno tiene estos contextos, obviamente a partir de ahí surgen un montón de, podemos decir, no sé, o avivadas o, bueno, maniobras que uno puede realizar para hacerse de un dólar que le rinda más que si uno lo tiene que ir a vender en el mercado oficial. ¿No? Y lógicamente, en lo que empezaron a advertir en el gobierno es que el sector ganadero o algunos operadores o exportadores truchos estaban armando sociedades, ya sea acá en Argentina o en Uruguay, para triangular, y después, en lugar de esos dólares liquidarlos en el mercado oficial, que es lo que correspondería hacer legalmente, ¿no? A partir de esas ventas que se realizan principalmente a China, ¿no? Porque acá el nudo de la cuestión también está en las ventas a China. Ingresarlos, en vez de liquidarlos en el mercado oficial y que el Banco Central pueda comprar esos dólares, prefieren ingresarlos por medio de, o ya sea valijas, incluso se habla de que vienen dólares por barco, por cáchola, ¿no? Y todas las empresas que hacen estos transportes entre Uruguay y Argentina, o también por compraventa de bonos, ¿no? Es muy sencillo abrir una empresa fantasma, entre comillas, en Uruguay, teniendo en cuenta también la complejidad, me imagino yo, ¿no?, del tema de instalar una empresa en un país que se dice serio en este aspecto para Claro. triangular exportaciones de este tipo. ¿Es sencillo eso? Lo que yo sé, digamos, es que al menos en Argentina, por ahí lo más utilizado es la sociedad por acciones simplificada, ¿no? Eh, esa que es, digamos, uno le permite crear una empresa, con esto de fomentar por ahí el emprendedurismo y demás, facilitar muchísimo la creación de empresas, ¿no? Que obviamente puede también utilizarse con fines buenos, digamos, pero también muchos aprovechan esa beta para crear acciones por ahí en un solo día, ya te dan la habilitación y vos ya podés ponerte a operar. El caso de Uruguay, que quizás no lo conozco tan al detalle, pero sé que es bastante común este tipo de triangulaciones, ¿no? Entonces, lo que estaba viendo el gobierno era que había básicamente dos mecanismos por medio de los cuales se evadía tanto el pago de impuestos como la liquidación de las divisas. En primer lugar, era en Argentina, operadores que creaban estas sociedades simplificadas por acciones, las SAS, y entonces vendían a partir de ahí, digamos, compraban el ganado, lo vendían a China principalmente, y después, cuando el gobierno veía que esos dólares no se liquidaban, aparecían personas insolventes, ¿no? Y, lógicamente, esos dólares después entraban por el contado con liquidación, por ejemplo. Ese dólar se vende, digamos, rinde más en pesos, porque te dan 160 pesos
150, 158 por cada uno de esos dólares, y esa diferencia cambiaria después presionaba sobre el mercado de lineados, ¿no? Porque iban con esa diferencia y por ahí pagaban, decían 40 pesos más por kilo la vaca que después se vende a China. Ahora, Ignacio, la diferencia entre el dólar oficial y el dólar paralelo está desde hace un rato largo. ¿Esto es nuevo? ¿Esto lo acaba de descubrir el gobierno o arrancaron ya haciendo esto al día siguiente que el gobierno decidió tener otro tipo de dólar bien lejos del paralelo para ficticiamente dar la impresión de que evidentemente en la Argentina no había inflación y poder manejar diferencias importantes entre un valor y otro? Me parece que esto se viene dando más que nada, bueno, tuvimos un fuerte salto en el precio de la carne a partir de noviembre más o menos del año pasado. Creo que está un poco en coincidencia con eso y en coincidencia también cuando la cuestión cambiaria un poco se empezó a descalabrar, que fue en la segunda mitad del año pasado. También otro tipo de controles por ahí que se habían dejado de lado. Ya sea con el SENASA o con el Ministerio de Agricultura, digamos, que estaban antes presentes, después se dejó digamos, dejó de ser necesario, por ejemplo, la inscripción de las exportaciones en SENASA o los registros del Ministerio de Agricultura. Ese tipo de cosas fueron como favoreciendo de a poco, y me parece que en lo concreto lo que veía el gobierno, porque ellos dejaron en claro este ranking, ¿no?, de los exportadores que no tenían plantas. Y hay algunos números, digamos, de cuánto calculan ellos que solamente en 2021 se evadieron en exportaciones, digamos, cuánto se exportó en negro. Huachana, por ejemplo, o Huachana SRL, ellos dicen que exportó en 2021 2.500 toneladas. Agrop Negocios, 1.800 toneladas también. Grainfeed, también sociedad por acciones simplificadas, 600 toneladas. Después otras 540 toneladas de Estudio Aduanero SRL, Mocho Pampa, 320 toneladas, digamos, me parece, todo eso es 2021 nada más, a lo largo de lo que va del año, ¿no? Ignacio, Con lo cual ya... tengo la última Sí. porque estás aportando datos además interesantes. ¿Solamente se dedicaban estas empresas a exportar carne o les servía cualquier tipo de argumento productivo como para instalarse en este negocio, que evidentemente donde parte de la venta en negro les significaba una rentabilidad extraordinaria? La mayoría era solamente de carne, ¿no? También me aclararon en el gobierno que algunas de ellas, digamos, las dan, obviamente cuando notan este tipo de maniobras, las dan de baja. No todas de ellas es que de acá en más no vuelven a operar. Dicen, bueno, si de repente van los abogados y explican, no, miren, tuvimos este problema, y se ponen las cosas un poco en regla, pueden volver a exportar. Otras, bueno, ya se dan cuenta que no, que son por ahí cáscaras. Y sé concretamente de lo que vos preguntabas, que algunas de ellas sí habían exportado otro tipo de cosas, como lana, pollo, no solamente el tema de ganado vacuno, ¿no? Aprovechando principalmente el tema de las ventas a China. Un placer, Ignacio, un Gracias. abrazo grande. Muy amable. Un abrazo grande, muchas gracias a ustedes. Ignacio Ostera, del sector campo, tratando de desentramar una cuestión que es real, ¿no?, que está vigente y, como vos decías, en algún momento sirvió como argumento también para el cierre de las exportaciones. entender esto que está pasando. En Del Sector Campo vamos a compartir con ustedes una entrevista que quedó pendiente del sábado pasado, hablando del cítrico y la importancia que tiene esta producción en toda la Argentina. José Carbonell estuvo conversando con nosotros, Alfredo. En Del Sector Campo, el placer de recibir a José Carbonell, de Fede Citrus. ¿Cómo le va, José? Bien, ¿cómo están? Gracias a Dios, muy bien, José. José, nosotros muy bien. La pregunta tiene que ver con la actividad del cítrico, que es muy importante para la producción argentina. Sabemos que ha habido algún que otro inconveniente, por lo menos en la etapa de cosecha, para conseguir mano de obra. ¿Se superó finalmente eso? Sí, hoy no es un tema la mano de obra. En general hemos tenido siempre la dotación suficiente para la etapa de zafra, que es
la demanda de cosecheros y de personal de empaque y fábrica. Este año tuvimos una buena paritaria. Luego algunas turbulencias específicamente en la provincia de Tucumán por cuestiones políticas de la interna tucumana y también de algún conflicto dentro del propio sindicato. Pero hoy felizmente está todo superado. ¿Son importantes estos conflictos con los sindicatos, José? Porque uno a veces ve que hay algunos trabajadores que tienen posibilidad de estar en uno o en otro sindicato y ahí nacen muchas de las rencillas que tienen. En este caso puntual, ¿ustedes tienen algún tipo de inconveniente de esa naturaleza o son otros? Nosotros llevamos muchos años de un excelente trato con las autoridades de Huatre, tanto seccionales como nacionales, con las cuales siempre hemos defendido cada una sus derechos, sus intereses, pero siempre hemos llegado a acuerdos homologados por el Ministerio de Trabajo y cumplidos perfectamente en la práctica. Argentina recuperó el mercado de la Unión Europea para la venta de limones concretamente. ¿Cómo está el mercado de la exportación del cítrico para la Argentina en la actualidad, José? Bueno, el cítrico hay que distinguirlo de sus variantes. Argentina exporta limón, naranja y mandarina. Y cada mercado tiene sus particularidades. En todos los casos, la Unión Europea es un mercado muy importante para el fresco y limón y naranja estaban vedados desde agosto del año pasado, en los hechos desde septiembre, y esa veda se concluyó el 30 de abril, a partir del cual podemos exportar. Hay una serie de restricciones adicionales a las que teníamos para cumplir un protocolo que francamente está confeccionado a las medidas de los intereses de los productores y comercializadores españoles. Hemos tenido una especie de trampa, que es una enfermedad llamada mancha negra, Guignardia siticarpa es el nombre técnico, que hace 50 años venimos exportando, jamás hubo contagios, según declaran ellos, por frutos, y sin embargo es un arma que la están usando como una herramienta paraarancelaria para preservar su mercado. Esto nos originó inconvenientes el año pasado, inconvenientes que estaban además anticipados porque España hizo un decreto en febrero con una serie de restricciones por la mancha negra y después todas las instituciones citrícolas españolas advirtieron hasta el cansancio sobre los peligros de la exportación argentina. Se han incorporado a partir de consejos y de exigencias de la DG de Bruselas una serie de requisitos que hoy estamos conversándolos con las autoridades del SENASA por las dificultades que presenta la puesta en práctica diaria de esos requisitos nuevos. Pero bueno, confiamos plenamente en que vamos a ir puliendo los inconvenientes, tenemos un muy buen diálogo con las actuales autoridades y con los técnicos históricos del SENASA, que han sido una pieza vital para poder recuperar el mercado. Así que confiamos que tanto en naranja como en limón vamos a poder volver a exportar. La última de mi parte, pensando justamente en ese mercado interno y en lo que se viene hablando de lo que paga el consumidor en cualquier verdulería y lo que recibe el productor. ¿Qué relación tiene el productor en la participación del precio final para con el mercado interno hoy de la fruta? Entendemos que es una participación razonable. Yo sé que hay otros ejemplos en donde hay momentos o hay situaciones en donde el productor recibe cifras irrisorias en relación a los valores de venta. Pero ustedes no se olviden que a la fruta que está en el árbol hay en la época de baja de producción cuesta más caro cosecharla, hay que transportarla en empaque, hay que procesarla en empaque, hay que transportarla a los distintos puntos del país y además hay que venderla, hay un circuito de venta y todos esas estaciones generan costos, generan gastos y requerimientos de rentabilidad, porque en la rentabilidad de toda la cadena está la lógica del negocio. En términos generales, el citrus tiene una relación lógica entre lo que recibe el productor
y lo que paga el consumidor. Un placer, José. Gracias, Abrazo a la distancia. Muchas gracias. Muy amable. No, gracias a ustedes. José Carbonell, jefe de Citrus, en del sector campo. Black Bamboo Enterprises, la nueva marca de un frigorífico histórico. Compra directa todo el año de novillos trazados y vacas Unión Europea, manufactura y conserva. Planta Hugues, provincia de... En del sector campo compartimos, como de costumbre, ganadería en un minuto. El daño está hecho, ya lo dijimos. Se cerraron las exportaciones al menos por 30 días. Esperemos que sea por menos, pero se está trabajando en ello. Lo que hay que resaltar y que es preocupante es que en todo este último lapso, donde se conoció la noticia y se empezó a trabajar para revertir la misma, dentro del sector que se había convertido en una suerte de posibilidad cierta para trazar desde el punto de vista de los intereses comunes un objetivo certero hacia el futuro, hemos visto que cada uno de los eslabones de la cadena productiva y comercial trató de llevar agua para su molino. El dato que podemos rescatar en base a un informe de CREA es que en sueldo promedio el consumidor argentino podía comprar 250 kilos de carne con su salario. En este último tiempo, apenas 180 kilos. Me parece que en esto, en lo de la pérdida de capacidad de consumo, están muchas de las respuestas que algunos siguen buscando. Y en del sector campo, Alfredo, el placer de recibir al ingeniero Andrés Jale de Conoagro para tratar de entender algunas cuestiones de fondo que tienen que ver con este conflicto. Carne, sociedad, gobierno, industria, sector, todo junto, Vamos a tener ¿no? que tomar algunos recaudos. Hoy Sí. lo leí en Gurú Ganadero. Qué enojado está este muchacho. Qué enojado Bueno, que estaba. como muchos actores del sector, ¿no? ¿Cómo estás, Hola, Andrés? querido. Bienvenido. Gracias por hacernos la ¿Cómo pata andas? como siempre, ¿eh? No, un lujo, un lujo. La verdad que es muy importante el papel que ustedes juegan y mucho más en estas circunstancias. Donde, digamos, esto ya lo vivimos, sabemos a dónde vamos y no es a ningún lado bueno, no solamente para los ganaderos, sino para el país en su conjunto, ¿no? Estuviste trabajando Realmente no. y queremos orientarnos en ese trabajo porque es muy importante para tratar de entender un poquito mejor la dinámica del conflicto. Evolución del salario o involución del salario de los argentinos, si se quiere, con Ahí te precio del pasé producto. el primero, los dos están en pesos constantes y hacen referencia a abril del 2006 hasta abril del 2021. En pesos constantes corregidos por el IPC, y vos vas a ver ahí cómo evoluciona el salario vital mínimo y móvil en la Argentina, o sea, como ahora estamos en el piso, y el precio de la 2011. O sea, está caro, pero el problema no es el precio de la carne, el problema es el precio de el costo del salario, digamos, la baja en el poder adquisitivo. Ese es el real problema. Porque de hecho todas las cosas han subido. Si uno ve el índice de inflación, hay cosas que han subido más que la carne incluso. Y todo lo que son alimentos, lo que no subió más o menos parecido. Entonces el problema no es la carne, el problema es el salario. Y eso nos lleva al nivel de consumo que tenemos hoy. Es decir, tampoco hay una producción de carne enorme, porque hace 2 años que el stock ganadero está en retracción, pero lo que sí tenemos que ser claros es que 45 kilos de carne vacuna por año más las otras carnes es un nivel aceptable de consumo en carnes a nivel promedio país. Ya sé que hay gente que consumirá mucho menos y hay gente que consumirá más, pero a nivel promedio todavía estamos en uno de los países que más carne consume, vacuna me refiero, ¿no? Y obviamente también de carne en general. Con lo cual, nosotros vemos que gran parte de esta merma en el consumo se debe a la baja en el salario. Andrés, sí. El otro día estábamos mirando algunos números que tienen que ver con el valor de la carne y por allá por el año 2003, que fue cuando asumió la presidencia Néstor Kirchner, uno de los anuncios, porque lo había pedido al poco tiempo
Guillermo Moreno eran los precios de la carne, cuidarlos y todo lo demás, y uno de los anuncios hablaba de una carne que no llegaba siquiera a cortes importantes, ¿no?, a los 8 pesos por kilo. Y ahora, si vos conseguís algo abajo de los 500 o 600 pesos, es porque es de ahí alguno de estos precios, cortes populares o cosas por el estilo. Pero no vas a conseguir pulpa mucho más abajo de 500 o 600 pesos. Quiere decir que ese corte ha aumentado cercano al 10.000%. Si vos te ponés a pensar que de estos 18 años que te hablo, ayer se cumplieron 18 años, te estoy hablando de hace muy poquito tiempo, ¿no es cierto? Pero 18 años, de los cuales 14 fue de este mismo gobierno, o de un gobierno parecido a este con el mismo signo político. ¿No es llamativo esto? ¿Vos seguís creyendo en serio que quieren acomodar el precio de la carne o hay otra cosa atrás? Yo creo que es un discurso, Alfredo. Para mí es un discurso, porque además vos ves, a ver, no hay que ser... No hay que pensar mucho más allá de analizar los datos. Y analizando los datos vos podés sacar las conclusiones que quieras. Vos fíjate que el ganadero en todo este periodo kirchnerista, no le tiene fe. Y eso se ve claramente. Yo ahí te mandé un gráfico, por ejemplo, que muestra la evolución de los novillos, ¿no?, desde en el stock ganadero. Y vos ves cómo caen, por ejemplo, de 2005, que había 6 millones, casi 800.000 novillos en el stock, al último año tenés 2.300.000. O sea, cayó el 65% del stock. ¿Eso de qué te está hablando? Te está hablando de que no le creen. Nadie apuesta a largo plazo en un negocio que es a largo plazo. El novillo es productividad de carne. Para aquellos que nos están viendo y por ahí no tienen idea de lo que significa la actividad pecuaria, que por ahí son muchos, es que el novillo mide la productividad de carne dentro del sector, tranqueras para adentro. ¿Se produce o no se produce? ¿Se hace o no se hace novillo, no? Correcto. Y pienso o no pienso en el largo plazo, ¿no? Porque el novillo lo que te está diciendo es alguien está apostando a largo plazo, alguien está apostando a 4 o 5 años vista. Y eso es lo que ha dejado de pasar. Si vos mirás en ese cuadro cómo va cayendo el stock de novillos, que yo te mandé, hay un primer periodo que corresponde a Néstor y Cristina. Después hay un periodo Macri donde si bien sigue cayendo el número de novillos en el stock, la pendiente no es tan importante y vuelve a haber una pendiente importante en estos últimos 2 años. Entonces, lo que te está mostrando claramente es que nadie quiere apostar en el largo plazo. No sabemos qué va a hacer esta gente. Toman este tipo de medidas intempestivas, te vuelvo a repetir, en un negocio que es a muy largo plazo. Desde que un criador toma la decisión de hacer algo hasta que ese algo llega al mercado, posiblemente pasen 6 años. Entonces, es muy difícil estar trabajando a largo plazo cuando en el corto y muy corto plazo te están cambiando las reglas de juego continuamente, ¿no? Andrés, gracias por compartir estos datos muy valiosos para nosotros aquí en Del Sector Campo. Abrazo grande, Andrés, muy gentil, como siempre. Un abrazo enorme a los dos. El ingeniero Andrés Jale de Econoagro charlando en Del Sector Campo. Y ahora en Del Sector Campo, la columna semanal que todos estamos esperando con nuestro especialista Julio Boutet, que nos habla acerca de los precios de las carnes, qué está pasando en el mercado de Hacienda. Toda la información la vemos a continuación. Bajo el objeto de agregarle el máximo valor posible a la agroindustria bovina, el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ayuda a sus asociados a conservar las ventajas y al cumplimiento de los estándares más exigentes para ofrecer un producto único a nivel mundial, el bife argentino. Consorcio ABC, nuestra carne al mundo. Acatamiento total del cese de actividades propuesto por la mesa de enlace en el mercado de Liniers. No se vendió nada en este mercado, en este recinto. La hacienda en pie está en los campos con las consecuentes complicaciones. Para el consumo que se estaba terminando y que estaba ya recibiendo las últimas dosis de maíz, tal vez
Saldrá la semana que viene un poquitito pasado de gordura, sobre todo en las categorías de hembra más pesadas. Y por otra parte, la vaca flaca, esa que no consumimos, y ya hemos explicado en ediciones anteriores, es la vaca que se va exclusivamente para China y que con estos fríos está sufriendo y mucho, a tal punto de que buena parte de esa vaca está muriendo en los campos lamentablemente, sin poder tener su destino de consumo en China, que era el que movía y traccionaba todo ese negocio que generaba un círculo virtuoso en la ganadería argentina, generando que el productor que vaciaba el campo rápido y mantenía su pasto podía ir a reponer con 2 o 3 de esas vacas flacas tal vez algún vientre nuevo. Y en este contexto el mercado sin operaciones genera algunas incertidumbres. ¿Con respecto a qué? Con respecto al abastecimiento, porque no los supermercados ni los grandes frigoríficos que hacen consumo, porque ellos se abastecen fuertemente de forma directa y completa sus cargueos en este recinto, pero sí los matarifes, que algunos tienen algo de oferta directa, pero otros no, empiezan a tener algunas complicaciones. Aparentemente tienen carne hasta el próximo día lunes, pero en ese momento, lunes, martes de la semana que viene, hasta que haya operaciones en este recinto, puedan comprar y faenar, puede ser que se produzca un pequeño bache de oferta en esas 2 jornadas, en esos primeros días de la semana que viene. Y la consecuencia, ¿cuál es? Tal vez algún leve incremento, porque para asegurarse carne van a tratar de cerrar negocios directos desde el día domingo, con el consecuente aumento que, por supuesto, quien ofrece esa carne le va a propiciar a los animales en pie. Y en del sector campo, Male, un tema muy interesante: la infección por SARS-CoV-2, el COVID-19, en animales. A continuación, toda la información la tiene Antonio Monteagudo. La OIE, que es la Organización Mundial de Sanidad Animal, acaba de dar un informe muy importante. Cambia permanentemente el dato, la referencia, cuando se incrementan las investigaciones, desde luego, y esto está sucediendo con la pandemia. La consulta es infección por SARS-CoV-2 en animales. Un tema realmente muy importante porque tiene que ver, por supuesto, con el conjunto de los animales, de las especies, de los de producción, pero también con las mascotas. ¿Y qué dice este reciente informe de la OIE? Puntualiza que el síndrome respiratorio agudo severo, coronavirus 2, SARS-CoV-2, es el agente patógeno que causa la enfermedad de la COVID-19. Esto es conocido. Se piensa, dice la OIE, que SARS-CoV-2 surgió de una fuente de origen animal, es decir, lo que se viene sosteniendo, aún sin pruebas finales, que se trata de una zoonosis y que saltó a la población humana. Pese a ser, dice la OIE, genéticamente cercano a los virus que se han aislado de los murciélagos, una de las especies afectadas, aún no se ha establecido ni la fuente exacta de SARS-CoV-2 ni la ruta de introducción en la población humana. Esto es para tenerlo en cuenta, esto es esencial, porque el organismo internacional es imprescindible que recurra precisamente a fuente segura, confiable. Se ha demostrado, sigue el informe de la OIE, la susceptibilidad de varias especies animales. Claro, han llegado denuncias que son obligatorias de los 178 países miembros, algunos de ellos, desde luego, de esta organización. ¿Y cuál es la conclusión? Entre otras, hasta este momento, claro, porque todo es parcial, todo sigue su evolución, y esto tenemos que subrayarlo, no es definitivo,
En los bisones se ha detectado, por ejemplo, que ha habido contagios entre bisones y también de bisón a hombre. Ya aquí hay una referencia y una confirmación. Entre los hurones, por ejemplo, sí lo ha habido, pero solo entre hurones. Y ha ocurrido en algunos perros llamados mapaches, pero no en el resto de las mascotas, hasta el momento. No hay información fehaciente ni pruebas contundentes en esta materia. Sí ha habido, aparentemente y confirmado, contagios entre gatos. Es decir, hay información que se va confirmando, que se va dando con pruebas experimentales de laboratorio. Y entonces se da cabida a esta posibilidad de que exista mayor certeza acerca de que la enfermedad evidentemente no es solo transmisible a humanos, también se está dando con otras especies, pese a que ya se sabe también que el coronavirus había sido determinado y detectado con anterioridad en animales. Datos que aporta la Organización Mundial de Sanidad Animal. Datos que tienen que ver con la investigación científica en el mundo. Referencias que conviene tener en cuenta para la seguridad pública, la salud pública y la vida. Y en Del Sector Campo, Male, empezamos a jugar con las redes sociales. Exactamente, Silvito. Estamos en todas las plataformas. Instagram, Facebook, Twitter, @delsector.com. Escribimos que nosotros te leemos todos los sábados. Y nos valemos de Twitter en este caso para ver qué dicen los grandes protagonistas en este aspecto vinculado con todo el sector agroindustrial, donde hay mucho por contar por estas horas. Exactamente. El primer tuit que vamos a ver en pantalla dice lo siguiente: continúa nuestra lucha y medida de fuerza y hoy nuevamente 0 animales en el mercado de Hacienda de Liniers. Decimos no al cierre de exportaciones. Esta fue una postal que se vio durante los últimos días. El paro concluyó el viernes inclusive, y desde el jueves de la semana pasada hasta ayer hemos visto este panorama. Un altísimo nivel de acatamiento de los productores a este paro pecuario que no solo involucró Hacienda con destino a frigorífico, a faena, sino también cualquier tipo de categoría. Estamos hablando también de invernada y cría. Esto lo resalta CRA, uno de los integrantes de la mesa de enlace, que obviamente quiere retratar el malestar del productor en este conflicto que obviamente se visibilizó en los corrales del mercado con 0 nivel de ingresos durante todo este tema del paro efectuado por las 4 entidades que conforman la mesa de enlace. El segundo tuit que vamos a ver en pantalla dice lo siguiente: Uruguay aprovechó la salida de la Argentina para posicionarse en China como proveedor confiable de carne vacuna. Y justo se dio la CIAL por estas horas, esta exposición de la alimentación que organiza China todos los años para hacer contratos con sus proveedores. Argentina no estuvo, llamativamente, teniendo en cuenta que es uno de los principales jugadores en cuanto a oferta de carne vacuna a nivel mundial y con destino a China específicamente. Las consecuencias de la salida de Argentina es que China tiene que convalidar entre 300 y 400 dólares más por tonelada para hacerse de una carne que hoy no consigue con tanta facilidad. Recordá @delsector.com, estamos en todas las plataformas y te esperamos todos los sábados en Del Sector Campo. Para que haya pan y alimentos en las góndolas, los granos tienen que pasar por las plantas de acopio. Seguimos trabajando para alimentar al país, garantizando la sanidad de los alimentos y la salud de nuestros trabajadores. Estuvimos, estamos, estaremos. Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales. En Del Sector Campo, Alfredo, vamos a recibir a un amigo. El joven Pablo Adriani, que nos está visitando hoy acá en los estudios, vía Zoom.
lamentablemente. Bueno, ¿qué pasa con el mercado de granos? ¿Qué pasó con aquella ebullición? ¿No podemos hablar de tranquilidad tampoco con estos precios? ¿Se pinchó la burbuja? No. No creo, bueno, no No. podemos hablar de tranquilidad tampoco con estos precios, me parece. Yo creo que lo que acaba de decir Alfredo es muy, pero muy para la ocasión, es ideal para la ocasión. Se pinchó la burbuja. ¿Qué pasó? Los fondos vieron que empezó a llover y que hay pronóstico para este fin de semana, hoy sábado, hoy y mañana hasta hay un pronóstico de lluvias en los principales estados de productores de soja y de maíz en Estados Unidos, salieron como ratas por tirante. La soja cayó $60 en 10 días. El maíz cayó $40 en 10 días. En Chicago, en el FOB Golfo, que es el mercado de referencia de exportación de Estados Unidos, y en el FOB Upriver, que es el mercado de referencia de la Argentina. Digamos que entramos ahora en una corriente bajista de muy difícil predicción. Yo te diría que el clima en el mes de junio en Estados Unidos va a definir si esta corriente bajista sigue o no. Y con lo cual, perdón, Alfredo, la tensión y una potencial suba está a la vuelta de la esquina, teniendo en cuenta que si falla la evolución climática en los Estados Unidos, probablemente volvamos a tener muchas tensiones comerciales. Vos sabés también que con quien hablé de la provincia de Buenos Aires, de Entre Ríos, un poco de La Pampa y demás, del fin de semana pasado, agua importante, agua en cantidades en la Argentina. Así que esto sin duda, es más sumado a lo que te decía Silvio, juegan un partidito más o menos, ¿no? Y hay un tema central, cuando el mercado baja, el productor recula y frena las ventas. Y lo que pasó esta semana, muy poca venta de soja y de maíz, casi toda a fijar. Pero más allá de eso, permitime, Silvio, que a vos que te gustan los números, el primer cuatrimestre de este año, o del enero-mayo, vamos a ponerlo, está marcando cifras de procesamiento de soja, exportación de harina de soja, prácticamente se exportaron 5.200.000 toneladas en los primeros 5 meses, se exportaron casi 10 millones de toneladas de maíz, 1.700.000 toneladas de aceite, o sea, el sector en estos primeros 4 o 5 meses es el que ha provocado un ingreso de divisas excepcional que ningún economista la veía venir. Y nosotros entre el sector campo lo anticipamos. Ojo que la liquidación del verano va a ser muy fuerte, enero-marzo, enero-abril, y lo que están esperando los economistas es que hasta que no venga la soja en mayo no hay ingresos de divisas, se equivocaron todos. Ingresaron divisas récord, vos sabés muy bien, en el mes de marzo casi 2.700 millones de dólares, en abril otro tanto. O sea que yo creo que el sector sigue siendo, a pesar de que algunos funcionarios no lo pueden reconocer, la locomotora de la economía argentina. Le cortó argumentos también al gobierno, ¿no? Porque el gobierno venía jorobando con este tema de no liquidan los exportadores y entonces, pero qué sé yo cuánto, y sin embargo, exactamente, le cortó exactamente lo contrario. Y la realidad dice lo contrario. O sea que el gobierno, volvemos a repetir, el gobierno tiene que considerar al sector agropecuario, agroindustrial, agroexportador, granos y carnes como sector estratégico para la Argentina. Dijiste, se exportaron ya en lo que va del año 10 millones de toneladas de maíz. Vamos camino a una producción cercana a las 50 millones de toneladas. ¿En qué momento crees que puede llegar a haber una tensión entre el volumen a exportar y lo que tenga que quedar para el consumo interno, teniendo en cuenta que, bueno, hay muchos consumeros que ya han dado la nota con respecto al maíz, tocando algún timbre incorrecto y produciendo alguna decisión, me parece, apurada en su momento, que tuvo que ser revisada por parte del gobierno? Exacto, Silvio, metiste el dedo en la llaga y permítame clarificarle a esos consumeros de maíz y a esos funcionarios públicos que amenazaban con aumentar las retenciones de maíz en 3 puntos, que eran $8 por tonelada. El mercado bajó $40. O sea que el mercado le dio al gobierno una retención equivalente del 11-12%. Con lo cual no hace falta subir las retenciones de maíz. ¿Está claro? Punto 1, no hace falta. Punto 2, los exportadores no comen vidrio y si lo mastican no lo tragan. Hoy están registradas 28 millones de toneladas de maíz.
se van a exportar 36 millones y va a haber para todos, ¿sí? Que se queden tranquilos que no va a faltar maíz para la mesa de los consumeros. Pablo, impecable, como dice Silvio. Impecable. Estate tranquilo porque acabamos de firmar los cheques para el pago de todo ese juego impresionante, juego de luces que has comprado para que la producción hoy pueda verte así como te ve. Excelente, Pablo. Exacto. No esperábamos otra cosa. Un abrazo para vos, todos. Gracias, Pablito. Un abrazo. Chao, viejo. Un abrazo. Gracias y adiós. Pablo Adrianian, del sector campo. Amigos, esto fue del sector campo. Hemos compartido varias cositas, esperemos que les haya gustado. Nosotros nos reencontraremos dentro de 7 días a esta hora, ¿no? Efectivamente, como de costumbre, que tengan un excelente fin de semana.